a discutir ahorita se llama Tax 324 y fue publicado en la New England Journal of Medicine en el 2017, en el 2007, perdón. Entonces, em, bueno, algunas generalidades es de que el 5%, em, solo el 5% de los diagnósticos del cáncer de cavidad oral y, y faringe se van a diagnosticar en un estadio temprano, pero lo importante es que casi la mitad, solo la mitad van a estar vivos pasados los 3 años, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que de esa, eh, la mitad que siguen vivos después de los 3 años, el 60% pueden desarrollar enfermedad metastásica. Entonces, que es lo que se discutía antes, ¿verdad? Darle un buen tratamiento al inicio. Entonces, en este estudio TAX participaron pacientes con cáncer de cabeza y cuello de tipo escamoso, que tenían que tener enfermedad medible al momento de entrar al estudio. Sin embargo, no tenían que tener enfermedad a distancia. Podían ser etapas clínicas 3 o 4 y podía incluir cavidad oral, laringe, orofaringe e hipofaringe. Entre los criterios de exclusión era que tuvieran tratamiento previo, otro cáncer o que hubiera tenido hospitalizaciones por EPOC en el año previo. Y entonces fueron randomizados a recibir dos esquemas. Uno era el TPF, que el TPF incluía docetaxel, 75 miligramos por metro cuadrado el día uno, cisplatino, 100 miligramos metro cuadrado el día uno, y fluoracilo, 1 gramo por metro cuadrado, empezando el día uno, y eso calculado para 24 horas, y el cual se iba a repetir durante 4 días. Y este esquema lo recibieron cada 3 semanas durante 3 ciclos al momento de entrar al estudio, mientras que el otro grupo iba a recibir PF, que era cisplatino, asociado a fluoracilo durante 5 días. Una vez concluidos 3 ciclos de neoadyuvancia con este tratamiento, los pacientes en las próximas 3 a 8 semanas iban a recibir 7 semanas de quimiorradiación, en la que iban a recibir una dosis total de 70 a 74 horas, ya fuera la lesión de cuello o a cuello o específicamente al área donde estuviera el tumor, asociado a carboplatino 1.5 de área bajo la curva, y esto se iba a aplicar semanal durante las 7 semanas de la quimiorradiación, y al finalizar la quimiorradiación de 6 a 12 semanas después de finalizado eso, los pacientes podían ir a tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y el objetivo era valorar la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global como objetivo principal, y la sobrevida libre de enfermedad, la respuesta que tiene el tumor a la quimioterapia de inducción y la toxicidad. Entonces, ¿quiénes participaron? Tal vez no los vamos a revisar todos, pero sí algunas cosas importantes, como que, por ejemplo, la mayoría de los pacientes, casi más del 75% de los pacientes tenían un tumor grande, ¿verdad? Que puede ser T3 o T4. Y la otra cosa importante es que casi el 85% de los pacientes estaban en un estadio clínico 4, ¿verdad? Considerando que desde quedan excluidos los que tenían enfermedad a distancia. Y la otra cosa importante es de que de todos los pacientes que iniciaron el estudio, 27% de los que empezaron el esquema con 3 drogas o con un triplete, estos progresaron durante la inducción y por lo tanto pues no continuaron en el estudio, y un 30% progresó bajo PF y por eso pues no continuaron en el estudio, ¿verdad? Entonces, em, a- aquí vemos más o menos esta tabla, lo que va indicando, por ejemplo, es la cantidad de pacientes que fueron finalizando cada uno de los brazos. Y si vemos, por ejemplo, al inicio casi todos lograron finalizar la quimioterapia de inducción, y pues conforme fueron pasando, ¿verdad? Conforme fueron pasando las intervenciones, cada vez fueron menos, pero aún así
casi el 70% de todos los participantes terminaron el tratamiento por protocolo, o sea, recibieron la quimio de inducción, recibieron la quimio de radiación y pudieron ir a disección de cuello, ¿verdad? Y dentro de las razones, por ejemplo, que los pacientes no lograron llegar a completar el estudio por protocolo, vemos que pues más o menos aproximadamente un 10% de los pacientes progresan a la enfermedad y más o menos un 7% de los pacientes tuvieron que abandonar el protocolo eh, por, al- por algún evento relacionado al tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que mostró TEX? Fue un estudio positivo, ¿verdad? Si acá arriba vemos la sobrevida global, vemos de que los pacientes que recibieron el triplete tuvieron 71 meses de mediana de sobrevida, comparado con los pacientes que tuvieron pues el doblete del platino y el furacilo a 30 meses. Y la sobrevida libre de enfermedad también se fue beneficiada con un 36 meses de mediana versus 13 meses de los pacientes que tuvieron el doblete. Entonces, algunas cosas importantes, por ejemplo, es de que la sobrevida global se modificó con el triplete y este efecto fue estadísticamente significativo tanto a los 2 años como a los 3 años, o sea que a pesar del tiempo, pues el efecto benéfico sobre la sobrevida global se mantuvo. Y la otra cosa importante es que este efecto fue positivo en los tumores en los que se analizaron. El beneficio fue evidente únicamente en los cánceres de laringe, ¿verdad? Y de la misma manera, por ejemplo, pues este efecto fue más beneficioso entre más grande fuera entre en los pacientes que tenían estadio 4 en comparación a los pacientes que tenían un estadio 3. Y para la progresión libre de enfermedad vemos que de la misma manera, pues también el efecto se mantenía en el tiempo, que también fue estadísticamente significativo en los 12 a los 3 años. Y la otra cosa es que el sitio más frecuente con el que los pacientes recayeron fue pues al sitio primario, donde había habido primero, donde estaba la lesión original, ¿verdad? Y que la positividad de que los pacientes desarrollaran enfermedad extensa pues fue baja. Y dentro de los efectos adversos, pues vemos que tal vez las citopenias fueron las más frecuentes y uno que fue estadísticamente significativo, pues fue la neutropenia febril, que fue más frecuente en el triplete. Y de los pacientes que lograron completar el tratamiento, vemos pues que los porcentajes incluso fueron muy similares, ¿verdad? Pero por ejemplo que los pacientes que tuvieron el doblete tuvieron eh, más retrasos en las dosis subsecuentes de quimioterapia, pero que al final y de la misma manera, por ejemplo, pues estos también presentaron más efectos adversos. Em, y que al analizarlo por sistemas, pues también probablemente asociado a la quimiorradiación, pues la mayoría de síntomas gastrointestinales fueron los más frecuentes. Entonces, ¿qué dejó este tax? Pues lo primero es de que probablemente el triplete, o sea, el triplete tiene un efecto que fue estadísticamente significativo y este fue beneficioso tanto para la sobrevida global y para la sobrevida libre de enfermedad. La otra cosa importante es que se va a decidir este tratamiento. Probablemente 10 de cada 7 van a finalizar el tratamiento completo, no todos lo van a lograr. Hasta un 1% de los pacientes pueden morir asociado al medicamento y hasta un 7% de los pacientes, por ejemplo, pueden finalizar antes el tratamiento secundario a la toxicidad, ¿verdad? Y hasta un 10% de los pacientes, o sea, de estos que se traten, uno por lo menos de cada 10 puede ser que progrese a la quimioterapia de inducción. Y pues vigilar los efectos de toxicidad hematológica y gastrointestinal cuando se vigila este triplete. Ahora, eh,
por el análisis de subgrupos, aunque no eran los objetivos, pues también podríamos analizar, ¿verdad? Que probablemente los candidatos, el grupo como más fuerte basados en este estudio para valorar el triplete serían los que tengan nivel de la laringe y la otra es que tengan un T4 que sea inoperable, ¿verdad? Que probablemente en ellos, pues el efecto de la inducción pues tenga un beneficio mayor, aunque como vemos en el estudio, pues el objetivo es usar esto como una opción en los pacientes que sean inoperables al momento del diagnóstico a media distancia. Y pues solamente.